¿Por dónde iniciar? Iniciar termodinámica es fácil. Se inicia por las leyes de la termodinámica. Pero para entender las leyes necesitamos un conjunto de lenguaje previo. Tenemos que definir, primero, la mayor cantidad de discusiones que van a surgir en este tipo de materias es por la inadecuada definición del sistema. O sea, sistema es eh, el concepto fundamental en el cual vamos a armar la teoría de termodinámica. Por eso es que eh, en circunstancias ideales, yo estaría preguntándole cada 5 minutos, chicos, ¿qué es un sistema? Mi definición está grabada, una porción del universo que yo separo para su estudio. Tan simple y sintética como es, implica que es absolutamente arbitrario, es absolutamente mental, pero debe quedar perfectamente establecido cuáles son los límites del sistema para que yo pueda distinguir lo que es sistema de lo que es medio ambiente. Definido eso, necesito definir otras dos variables. Uno es la presión. En los libros está, ya los voy a plantear, fuerza por unidad de área. Vamos a ver definiciones más elaboradas a lo largo de esta y la materia de fenómeno de transporte, pero básicamente es lo que necesitamos saber en este momento es que cada punto en el espacio tridimensional tiene asociada una magnitud denominada presión. O sea que la presión es el valor de un punto en el espacio. Insisto en esto, cada punto en el espacio tiene asociada una variable termodinámica llamada presión. Si en el sistema, que está constituido por infinitos puntos, todos los puntos tienen el mismo valor de esa propiedad, nosotros decimos que es la presión del sistema. Junto con esta noción de que es una fuerza aplicada por unidad de área a una superficie, viene otro concepto fundamental que es el de volumen. Difícil de explicar también. En nuestro espacio cuatridimensional, de acuerdo a las teorías, a la teoría general de la relatividad, que es en este momento la que más explica la naturaleza, no digo que después no haya alguna otra, pero hasta el momento la que mejor explica, la teoría general de la relatividad plantea que la naturaleza está descrita por 4 dimensiones, 3 espaciales, una temporal, y las 3 dimensiones espaciales multiplicadas constituyen el volumen de un sistema. O sea que es un concepto muy intuitivo de decir que este sistema tiene un volumen y las dimensiones de este volumen son longitud al cubo. Estas dos expresiones, estas dos variables termodinámicas, son medibles. El volumen, indefectiblemente, o sea, siempre tenemos una forma de medir volumen. Y si no, preguntemos en analítica cómo hace para medir volúmenes, pero volúmenes de polvo, volúmenes de sustancias que no tienen forma. En física 1 midieron longitudes, con lo cual permite medir volumen. Tenemos un centro de metrología dimensional en el campus, todos aquellos que hayan ido al polideportivo. El edificio que está entre el polideportivo y el campus es un edificio de un solo piso, que es un centro de metrología dimensional. Tienen un metro patrón, miden nanómetros, tienen un microscopio de fuerza atómica, o sea que están midiendo distancias atómicas, ¿sí?, en ese centro. Pueden medir longitud, multiplican 3 longitudes y tienen un volumen. Podemos medirlo. Esas dos variables es lo que planteaba
Un segundo. Engineer. Vamos a... Y vamos a abrir... este libro es el de uno de los que le he dado en la bibliografía. Si lo están viendo, es este libro, Ingeniería y Termodinámica Química. Y como tengo 10 minutos, vamos a seguir rápidamente. Ay, ¿para qué puse la primer ventana que transmite tanto video? De este libro, de Ingeniería Química, es un libro de edición muy nueva también. Tiene ejercicios que si ustedes quieren hacerlo no tenemos ningún problema, pero lo primero que plantea, por eso es que arranca la mayoría de los libros de esa misma forma, es que el lenguaje de termodinámica, y si ustedes dicen esto va a ser una lectura de libro, bueno, sí, también, o sea, es para que ustedes entiendan un poco cómo leo el libro, lenguajes preliminares, sistemas termodinámicos, no leo mucho más del resto porque tiene un hermoso dibujito que dice que esto es un sistema, estos son los alrededores, y boundary es los límites del sistema. Bueno, está mucho inglés para eso. O sea, tiene algo que entra, un in, algo que sale, un out, problema resuelto. De las varias definiciones que tiene acá, que ya las vamos a también repasar, estaba hablando de el volumen, y estaba hablando, ignoren la temperatura, y de la presión. Si ustedes leen presión, es intensiva, y cuando nosotros volvemos a volumen, nos dice que el volumen es extensivo, lo cual me mueve a plantear la diferencia o la definición de magnitudes intensivas o extensivas. Los desafíos que entre este libro y el otro encuentren dónde está esta definición que yo voy a dar. Una magnitud es extensiva, cuando goza de la propiedad de la adición. Goza de la propiedad de la adición. Ustedes ya deben haber escuchado esta palabra diciendo que depende de la masa. En realidad, a veces es medio difícil ver si depende realmente de la masa, por eso es que esta propiedad de las magnitudes extensivas se entiende mejor cuando uno plantea que gozan de la propiedad de la adición. Doy un ejemplo. Supongamos que tengamos estos dos sistemas, el estado 1 y el estado 2, los pongo a modo de ejemplo. Si esto tiene una presión P1 y esto tiene una presión P2, y uno estos dos sistemas, la presión del nuevo sistema, que es la unión de estos dos, es P1 más P2. O sea que si la P1 vale una atmósfera y la presión 2 vale una atmósfera, y yo junto los dos sistemas, haciendo un solo sistema, la presión del sistema es 2 atmósferas. ¿De dónde se creó esas 2 atmósferas? ¿Cómo se comprimió? No existe. La presión no goza de la propiedad de la adición. Por consiguiente, es intensiva. Ahora, si el sistema 1 tiene un volumen 1 y el sistema 2 tiene un volumen 2, y yo uno los dos sistemas, el nuevo volumen, dentro de todas las limitaciones que vamos a ver, pero el nuevo volumen es
el volumen 1 más el volumen 2. Y eso es absolutamente cierto si la sustancia es pura. O sea, si la sustancia, es decir, si el sistema está constituido por una sustancia pura, el nuevo volumen del sistema, que es la unión de dos sistemas, es la suma de los volúmenes. Como goza la propiedad de la adición, el volumen es extensivo. Y la presión es una magnitud intensiva. Volviendo a... Dejo de compartir. Entonces, esos dos conceptos son tres conceptos que llevo hasta el momento, cuatro: el sistema, temperatura, sistema, presión, intensivo, volumen extensivo y magnitudes intensivas y extensivas. Eso constituye la base estructural del edificio que vamos a construir ahora de la termodinámica. Hay varias definiciones más que las vamos a ver más adelante, las de proceso y estado de equilibrio, reversibilidad y reversibilidad, que son los conceptos siguientes que vamos a ver, pero por lo menos para esta clase vamos a armarlo todo en base a presión y volumen. ¿Cómo presión y volumen? Vamos a armar todo. Bien. Pero no dijo temperatura, no mencioné temperatura, no dije nada de la temperatura. Por más que ustedes ya deberían haberse medido si tienen fiebre, en ese caso estarían infectados con la evolución de COVID-19, que espero que no sea así, o espero que si fue así, ya hayan salido de esa etapa y ya tengan inmunidad. Pero no fue hasta bien entrado el siglo pasado, en realidad en los años 40, el año 50, que se encontró de que la verdad es que no se había hablado mucho de la temperatura. Fue necesario entonces hacer un postulado muy curioso que, como fue muy posterior a todas las leyes de la termodinámica, no tuvieron la mejor idea que ponerle ley cero de la termodinámica. Porque efectivamente con eso vamos a arrancar la estructura termodinámica, con la ley cero de la termodinámica. La explicación más clara, tengo 3 minutos antes que se corte, la explicación más clara está nuevamente en este. Compartir. En el mismo libro, no, en el mismo libro no. Tenemos que recurrir ahora al otro libro, el Termodinámica, de el Luzcombe. O sea, ustedes ven que no está todo dicho. En el otro libro no lo explica tan claro como este, por eso es que tengo que recurrir a este libro para explicar la ley cero de la termodinámica. Este es un interesante libro del 2018, o sea, yo no tengo una preferencia particular por las últimas ediciones de cualquier libro, porque si uno vuelve a leer el trabajo original de Gibbs de 1905, no hay libro más claro que el de Gibbs de 1905. En su trabajo, todo lo demás hablamos, pero ahí dijo, señor, así. Y hace un siglo que seguimos de la misma forma y no hay cómo darle. O sea, es lo que dijo Gibbs. ¿Y por qué no estudiamos de Gibbs? Porque es demasiado largo. O sea, me preguntan por qué no estudiamos de Gibbs. Porque seguir toda la teoría que dice allí no nos alcanzaría el cuatrimestre. Así que tenemos que hacer un recorte, aprovechar, subirnos en los hombros de un gigante como Gibbs, hacer algunos de sus razonamientos, seguirlos y seguir adelante, porque lo de él fue una parte, o sea, después se armaron otras cosas. Por eso es que no seguimos exactamente lo de él. Por eso finalmente seguimos los libros que tienen un resumen de lo que sé. Esta es una termodinámica básica para ustedes. Es básica, pero ustedes son estudiantes avanzados. O era una termodinámica avanzada
para estudiantes básicos. No, esto se debe entender termodinámica básica para estudiantes de Ingeniería Química de la Facultad Regional Córdoba de la UTN. Esta es la ley cero de la termodinámica. Ustedes deben haber escuchado, y como tema, ustedes me tienen que decir esto, que si un sistema A está en equilibrio con B y el sistema A está en equilibrio con C, entonces B está en equilibrio con C. No necesariamente es así, o sea, siendo una propiedad transitiva matemática, no tenía por qué la naturaleza ser así. Nos llevó muchos años, cientos de años, darnos cuenta de que esta condición de equilibrio que tiene que tener un sistema, es como decir, si A tiene un color azul y B tiene un color verde, y A está con color rojo con C, ¿cuál es el color entre B y C? Y no hay ninguna relación. Costó mucho tiempo entender que si yo establecía el equilibrio, acá la palabra mágica de la ley cero de la termodinámica, es que puestos en vínculo o en contacto, esta doble flecha implica que yo tengo que tener algún tipo de interacción, que mis sistemas A y B no están aislados, están teniendo algún tipo de interacción, desconozco cuál, pero debe existir, que si yo mido la temperatura, perdón, si yo mido la presión de A, la presión de B, el volumen de A, el volumen de B, y yo veo que estas dos variables, presión y volumen, no varían en el tiempo, entonces, si no varían en el tiempo, están en equilibrio. Yo no digo que sean los dos iguales, yo no digo que ni la presión ni los volúmenes de A y de B sean iguales, yo digo que los valores que tienen los sistemas A y B de presión y de volumen no cambian en el tiempo, entonces están en equilibrio A con B. Cuando yo establezco el vínculo entre A y C, y esta relación me permite decir que las propiedades de presión y volumen de A y de C no cambian en el tiempo, entonces las propiedades de B y de C, de presión y volumen, no van a cambiar en función del tiempo. Están en equilibrio y este hecho que surge de la experiencia, this fact of the experience is known as the zero-phase law of thermodynamics. O sea, este hecho de la experiencia es conocido como la ley cero de la termodinámica, lo cual implica, como vas a demostrar a continuación, la existencia de una variable intensiva de estado conocido como temperatura. Y acá está la demostración que si existe una relación que vamos a llamar F1 entre la presión y el volumen del sistema A y la presión y el volumen del sistema B, relación que está escrita en forma implícita, por eso la pones igual a 0, va a demostrar que existe una función que depende solamente de la presión y el volumen, una función que depende solamente de la presión y el volumen del sistema B, y que como esta relación es igual a 0, esta función que depende de la presión y el volumen de A va a ser igual a esta función que depende de la presión y el volumen de B. O sea, existe una relación, pero esa relación que existe se puede separar en variables entre lo que depende solamente de A de lo que depende de solamente de B. La demostración entonces que pasa a continuación a demostrar es que si existe la relación entre A y B de este tipo, y existe esta relación en el equilibrio entre
presión y volúmenes de B, presión y volúmenes del sistema C, y los del presión y volumen de C con los presión y volúmenes de A, relaciones escritas en forma implícita, las dos ecuaciones que son estas dos, F2 y F3, se despeja PC, eso es lo que dice que puede ser resuelta para PC, can be solved for PC, quiere decir que despejo PC, y si no hubiera entendido qué es lo que puede ser can be solved, veo y leo que PC es igual a una función de B, presión y volumen de B, y el volumen de C, y veo que presión de C es una función despejada de PA, BA y BC. Entonces, por este carácter transitivo, dado que ambos se refieren a la presión del sistema C, estas dos expresiones tienen que ser iguales, F2 y F3. Por la ley cero, dado que A y B están separadamente en equilibrio con C, A y B están en equilibrio, por consiguiente, esta última ecuación debe ser equivalente a la 7, o sea, la 7 establecía el equilibrio entre A y B, y acabo de demostrar que existe, con la ley cero de la termodinámica, una relación que vincula F2 con F3. Despejo el volumen de C de F2 y F3 y lo expreso en esta forma de que F2 es una función de C en la cual tiene una componente independiente y una componente que depende de B, una componente que depende de A. Sustituyendo todo esto en ecuación 1.9, implica de que hay una función de la presión y el volumen de A que tiene que ser igual a una función que depende de la presión y el volumen de B. QD no quiere decir que en paz descanse, ¿no? O sea, no quiere decir que en paz descanse. Por favor, o sea, QED. Dejo para que ustedes investiguen qué quiso decir con QED si no quiso decir que en paz descanse, ¿no? Que no es, que estaría faltando una letra, diría yo. Ustedes lo saben, no se lo voy a decir, no se lo voy a decir. Entonces, la ley cero de la termodinámica, resumiendo, plantea que existe una función que depende de la presión y el volumen de A, que como está en equilibrio con una función que depende de la presión y el volumen de B, si está en equilibrio, esta función tiene que ser la misma para los dos. Esa función, que es lo mismo para los dos, por esta ley cero de termodinámica, le doy un nombre. El nombre que le doy es temperatura. La ley cero de la termodinámica me dice que si estuvieron estos dos sistemas en contacto y están en equilibrio, esto que existe, que es lo mismo para los dos sistemas, que tienen presiones distintas y volúmenes distintos, pero que algo tienen en común porque están en equilibrio y sus propiedades no cambian con el tiempo, lo que tienen en común se llama temperatura. Va más allá todavía. Existe, indica la ley cero de termodinámica, una cuestión que costó también sangre, sudor y lágrima entenderlo. Existe una relación entre la presión del sistema, el volumen del sistema y la temperatura del sistema. Esta relación existe siempre por la ley cero de la termodinámica. No puedo avanzar más allá de por qué la ley cero es así, porque la ley cero, igual que las 4 leyes de la termodinámica, las 3 que conocemos más la ley cero, son evidencias experimentales. Esto es, la naturaleza es así, no hemos encontrado ningún escenario, ninguna circunstancia, ningún contraejemplo fáctico, o sea, no hemos podido encontrar ninguna condición que nos diga que esta proposición es falsa. Todo lo que hemos visto experimentalmente de los sistemas materiales nos siguen demostrando de que esta relación existe entre la presión, el volumen y la temperatura.
esta relación tan fundamental que existe en la naturaleza, que nos dice la ley cero que existe, tiene también un nombre particular. O sea, primero, la ley cero definió que existe una propiedad entre presión y volumen, esta variable, esta función phi, que tiene que ser igual a esta propiedad del sistema B. Al decir que esta propiedad phi es función de PA y de BA, de la presión del volumen del sistema A, el volumen del sistema A, y existe esta función que voy a llamar temperatura de A, la voy a escribir en forma implícita. Si la escribo en forma implícita, digo, existe una función que vincula la presión, el volumen y la temperatura de un sistema. Esa función que vincula la presión, el volumen y la temperatura de un sistema recibe un nombre particular. Se lo llama ecuación de estado. En inglés, EOS, Equation of State. Toda la estructura de propiedades termodinámicas de los sistemas materiales está basado en esta relación que existe entre la presión, el volumen y la temperatura de un sistema. Esta relación que llamamos ecuación de estado. Le destinamos ya más de un siglo más 20 años, diría yo, a encontrar esta relación que existe de acuerdo a la ley cero de termodinámica, que nos garantiza que existe, pero lamentablemente la ley cero es tan mala que no nos dice cuál es. La tenemos que encontrar experimentalmente. Toda la experiencia indica que existe, pero tenemos que ajustar modelos matemáticos a esta relación que existe en la naturaleza, llamada ecuación de estado. Entonces, pasemos a ver ecuaciones de estado. Esto era teórico fácil y todavía eso no tiene ningún ejercicio. O sea, ¿qué ejercicio quieren que plantee diciendo que existe la temperatura de A igual a la temperatura de B? Esto no tiene gracia. Tenemos que avanzar hacia ecuaciones de estado. Ecuaciones de estado. Vamos a de vuelta a compartir pantalla. Entonces, bien. Después de haber dicho todo eso, no voy a leer en inglés. Repitiendo el análisis para B y C en equilibrio con A y C y A en equilibrio con B, arribamos a las igualdades de que phi de PA, BA, phi 2 igual a phi 3. Existe algo en los dos sistemas en equilibrio que es llamado temperatura. Es lo que yo dije, o sea que ustedes no necesitan un diccionario de inglés para esto. Si nosotros consideramos un sistema simple, que esté compuesto de una red de subsistemas, todos en contacto térmico, entonces el estado de equilibrio se caracteriza por una sola temperatura, la misma en todos los puntos del sistema, que una magnitud intensiva. Las funciones del sistema se llaman ecuaciones de estado, que adopta esta formatita, que es la temperatura igual a una función de PV, o escrito directamente una función implícita de temperatura, presión y volumen. A ver si se entiende lo que planteo. Me voy al otro libro, el Engineering and Chemical Thermodynamics. Y vámonos a ecuación de estado. Equilibrio, 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 eso vamos más adelante. Postulado de estado. Ignoren la regla de fases de Gibbs. La superficie PVT. Entonces, debí haberme preguntado si esta nueva función termodinámica llamada temperatura goza de la propiedad de la adición. Se demostraba también por la ley cero
de que si yo tenía el sistema a 298, a 298 Kelvin, y el sistema B a 298 Kelvin, y yo uno los dos sistemas, mi nuevo sistema no tiene 500 y pico de Kelvin, sigue teniendo 298. Razón por la cual no goza de la propiedad de la adición. Razón por la cual la temperatura es una magnitud intensiva. Entonces, en esta ecuación de estado, la relación entre la presión, el volumen y la temperatura, el volumen es una magnitud extensiva. Y todas las magnitudes extensivas tienen una magnitud intensiva asociada. Espero que se haya grabado bien mis palabras para que ustedes lo repitan con ese mismo énfasis, que es: toda magnitud extensiva tiene una magnitud intensiva asociada. La magnitud intensiva asociada es simplemente la extensiva dividido la masa. Más adelante veremos de que en general en termodinámica no trabajamos con masa, por un montón de motivos, sino con moles. O sea, y acá es nuestra diferencia con los ingenieros mecánicos. Si me voy por los libros de termodinámica, mecánica, para ellos dividido la masa, porque no tienen la más remota idea que un mol. Como nosotros hemos sorteado el escollo de química general, me imagino que a esta altura yo no pregunto cuántas partículas tiene un mol, porque si me llegan a responder mal y se lo llego a decir a la ingeniera, a la doctora Crivelo, que la tengo en un WhatsApp porque me está preguntando otra cosa en este momento, que ustedes todavía no han entendido lo que es un mol, entonces vuelvan 2 casilleros para atrás, vuelvan a química general porque la necesitamos a química general. Por este motivo, nosotros vamos a trabajar con moles. O sea, no he podido ver las caras de ustedes porque normalmente a esta altura, si yo hubiera visto las caras de ustedes, de decir, o me está cargando. No, no lo estoy cargando porque ruego de que... A ver. Entonces, ¿por qué se equivocan en un ejercicio al convertir masa en moles? O sea, nosotros no vamos a explicar cómo se convierte masa en mole, ni vamos a decirle cómo se calcula un peso molecular, que dicho peso no lo van a calcular porque está en la tabla. Pero tampoco, o sea, no. Pero si el ejercicio está mal convertido, está mal. Esto es, numéricamente está mal. O sea que tengan cuidado, por favor, en la conversión entre masa y moles. Estaba en volumen, magnitud extensiva. Tiene una magnitud intensiva asociada llamada volumen molar, que es el volumen del sistema dividido el número de moles del sistema. Si yo descompongo en la relación de la ecuación de estado, la relación presión, volumen, temperatura, y la convierto en presión, volumen molar, temperatura y número de moles, es la misma ecuación de estado de la ley cero de la termodinámica. Simplemente que en vez de trabajar con el volumen del sistema, trabajo con el volumen molar del sistema y me independizo del tamaño del sistema. Eso es confuso. En el pizarrón me es más confuso todavía distinguir cuándo es el volumen del sistema y cuándo es el volumen molar del sistema. El volumen molar es una magnitud intensiva, me independiza del tamaño. Entonces, volviendo, estaba en la ecuación de estado. La ecuación de estado es una relación entre presión, volumen y temperatura de un sistema, que lo convierto en relación entre la presión, el volumen molar del sistema, la temperatura y el número de moles. Y todos nuestros estudios se van a basar en ver la relación presión, volumen molar y temperatura como una ecuación de estado. Porque todo lo que tenemos que hacer después es multiplicar el volumen por el número de moles del sistema y tenemos las propiedades del sistema. Por eso, si lo vemos en el libro,
PVT, la superficie PVT, es P mayúscula, T minúscula y T mayúscula, porque en este libro se le ocurrió que el volumen molar es con B minúscula. ¿Eh? Por eso el otro libro ponía B mayúscula, porque es el volumen del sistema. Y en este libro usa el volumen molar como relación. Entonces, yo tengo 3 variables: presión, volumen molar y temperatura, al cual dentro de muy poco me voy a cansar, o se han cansado ustedes, todavía no sé cuál de las dos cosas, pero antes de que entre el recreo de Zoom, que falta todavía un rato, este volumen molar, cada 2 por 3 me voy a olvidar de que es molar y voy a decir la relación PVT, sabiendo que yo sé que ustedes saben, que ese volumen, cuando menciono presión, volumen, temperatura, debo estar muy advertido de si es el volumen del sistema o el volumen molar del sistema. Lo resolvemos diciendo que el contexto del ejercicio les permite saber si es el volumen molar o el volumen del sistema. Todas las ecuaciones de estimación de la ecuación de estado están en volumen molar. Así que todos los libros se basan y se dedican a trabajar con el volumen molar. Son los ejercicios del práctico los que yo debo tener cuidado de si el volumen que yo estoy hablando del sistema es el volumen del sistema o el volumen molar del sistema. Porque la relación que había entre volumen molar y el volumen del sistema era el número de moles. O sea, el volumen del sistema es igual al número de moles por el volumen molar. Entonces, tengo esta relación de tres variables, presión, volumen molar y temperatura. Cada punto en el espacio, cada punto en este espacio tridimensional, obedece a una ley llamada ecuación de estado. Entonces, ¿qué son estas curvas? Porque estas curvas son líneas particulares de mi sistema. El sistema es cada punto, o sea, a esta presión, a esta temperatura, el volumen molar debe estar fijado automáticamente por una ecuación llamada ecuación de estado. O sea, fijado dos de estas tres variables, la tercera queda definida por otras dos. O sea, si yo tengo tres variables vinculadas por una ecuación, tres variables vinculadas por una ecuación de estado, significa que dos son independientes, una es una variable dependiente. En este momento en clase, yo debería decir, bueno, ¿y cuál es la dependiente y cuáles son las independientes? ¿Eh? La verdad, no me preocupa, porque en todos los ejercicios vamos a hacer de todo. O sea, vamos a elegir esta, A, B, C. Ustedes, vamos a hacer todas las combinaciones posibles. No son todas las combinaciones posibles. Es poner temperatura en función de presión y volumen, o poner presión en función de temperatura y volumen, o poner volumen en función de temperatura y presión. Son tres opciones. Pero vamos a hacer las tres. O sea, porque la ley cero de la termodinámica me decía que hay una relación, pero no me dice cuál es y no me dice cuál tengo que despejar. Es presión, volumen, temperatura vinculados por una ecuación que tenía un nombre particular. Se llamaba, no me pueden responder ustedes, pero esperaría en el chat a ver que tenga 90 respuestas de cuál es el nombre de esa relación, pero no lo voy a hacer porque vamos a estar 90 minutos en eso. Se llama ecuación de estado, la relación entre presión y volumen, temperatura. Como son tres variables, lo podía graficar en un espacio de 3 dimensiones. El espacio de 3 dimensiones es el que está graficado en el libro. Todos los libros tienen la misma gráfica, porque esto también es un resultado experimental
todas las sustancias puras tienen una representación de este tipo. Las curvas, las líneas que están detalladas en este diagrama, presión, volumen, temperatura, corresponde a puntos particulares en donde hay más de 2 estados de agregación de la materia, o sea, en donde hay por lo menos 2 estados de agregación de la materia. O sea, cada punto en el espacio tiene una relación llamada ecuación de estado. Pero las curvas que están viendo ustedes en el libro de la superficie, presión, volumen, temperatura, representan condiciones de presión, volumen y temperatura en donde coexisten más de una fase. Es por eso que esta curva tipo campana de líquido-vapor corresponde a condiciones de temperatura, presión y volumen de un estado de agregación que yo llamo líquido en equilibrio con un estado de agregación que yo denomino vapor. En esta curva y esta curva representa condiciones de temperatura y presión en donde coexisten 2 fases, una fase sólida y una fase vapor, y estas 2 curvas, que son curvas, aunque parezcan rectas, corresponden a condiciones de temperatura, presión y volumen de 2 estados de agregación en equilibrio, uno que se lo denomina sólido, uno que se lo denomina líquido. Deberían ustedes también hacerse a esta altura otra pregunta: ¿qué era lo que era sólido? ¿Qué era lo que era líquido? ¿Qué era lo que era vapor? No lo busquen en Wikipedia, traten de respondérselo a sí mismos, porque son de esas cosas que lo hemos usado muchísimo, pero debemos refrescar las definiciones, porque las definiciones son las que nos van a auxiliar en un ejercicio particular. Distinguimos de este sistema la línea triple, una línea en donde coexisten 3 fases, una sólida, una líquida y una vapor, mal expresado, donde indica que hay condiciones de presión, volumen y temperatura de sólido, con condiciones de temperatura, presión y volumen del líquido, y temperatura, presión y volumen del vapor, coexistiendo los 3 en equilibrio. Tiene 2 proyecciones este diagrama, que son de las 3 posibles, las 2 que más vamos a usar. La proyección presión-volumen, el diagrama que nosotros denominamos PV, y el diagrama de fases, lo que nosotros llamamos el diagrama PT. Presión-temperatura, diagrama de fases. El diagrama PV, que no me preocupa mucho en este momento porque ustedes, un ejercicio de parcial simple diría, suponga usted que la sustancia es la hidroquinona. Grafique en MATCAD este diagrama. Esto es lo que vamos a decir de ejercicio, ¿eh? Todo lo que usted sabe que es hidroquinona, el problema de ustedes es con esos datos graficarlo, porque no está en Wikipedia este diagramita, no está en otro lado, lo van a tener que graficar y calcular ustedes. O sea que uno de los objetivos nuestros en esta materia es encontrar todas las condiciones necesarias para que ustedes hagan esta gráfica. Y si no nos creen, ni al ingeniero Fonseca, o sea, si a mí no me creen, van a tener que creerle al ingeniero Fonseca, porque lo vamos a tener que hacer. O sea, entre los varios diagramas posibles. Bien. Para avanzar y no hacerlo tan lento. Bueno, ya les dije cómo leer el libro, ya les dije qué es lo que tienen que leer, y ahora les digo qué es lo que tienen que leer. Del diagrama. Distingo del diagrama un punto muy particular. Se lo denomina punto crítico. Varios de los libros lo traen, exploren un poco qué es lo de este punto crítico. Todas las sustancias puras tienen un punto característico que se denomina punto crítico, un punto donde coexisten el líquido y el vapor. A ver, ingeniero, no lo entiendo. O sea, yo entendería el punto crítico del agua, ¿está bien?
O sea, hay líquido, hay vapor, hay agua líquida, vapor de agua, existe un dato que es punto crítico. Yo me imagino el líquido vapor. Ahora, ¿existirá para el hierro? ¿Existirá líquido y vapor de hierro? Primero, ¿existirá vapor de hierro? Y la respuesta es indudablemente sí, porque acabo de hacer una afirmación. Todas las sustancias puras tienen este diagrama. El hierro también. Como ingeniero, pero el punto crítico del agua estaba, pongamos que son 600, 700 Kelvin, bastante por arriba del punto de ebullición del agua. El hierro tendrá un punto de ebullición de 1200, 1300 Kelvin. El punto crítico tiene que estar bastante más arriba de eso. ¿Existirá? ¿Y del tungsteno? Sí, también. Y del uranio, que es una sustancia más densa, y también del rodio. Sí, también. Todas las sustancias tienen un punto crítico. Para colmo, como si fuera poco, están en el libro, así que lo tienen que buscar, porque el libro de propiedades, alguien se encargó de calcularlo, incluido para tungsteno, wolframio, o sea, existe todo. Es un punto característico de cada sustancia. Tan importante es que lo necesitamos. Necesitamos saber para cada sustancia pura cuánto vale su punto crítico, la temperatura, la presión y el volumen crítico de cada sustancia. La tabla, tengo que recurrir a su profundo conocimiento de química orgánica. ¿Cuántos compuestos orgánicos habrá? ¿100? ¿1000? ¿Cuánto le dijo a la ingeniera Cabrera que había? ¿1 millón? ¿1000 millones? Si alguna estimación indica por lo menos 3000, 4000 millones, mínimo, de sustancias orgánicas. Nuestra hermosa tabla, la que vamos a tener nosotros, tiene cerca de 11.000 sustancias. Tengo que fijarme de vuelta cómo era, porque hay varias tablas de las que están ahí. Esto significa que hay una alta probabilidad que no tengamos las propiedades, sobre todo si son orgánicas. Las inorgánicas también tienen su problema, pero fundamentalmente las orgánicas, porque son más todavía, altamente probable de que no tengamos el dato experimental de las propiedades críticas. El problema ha desvelado a los ingenieros y a los físicos que trabajan en este tema durante décadas. Entonces, todo lo que se trabajó en la segunda mitad del siglo XX fue recopilado en un libro que sigue siendo referencia, aunque está medio desactualizado. No hay otra versión más nueva del libro que estamos planteando, que es el libro de Properties of Gases and Liquids. Compartir pantalla. El libro de Properties of Gases and Liquids. Este libro ¡ay, qué grande! The Properties of Gases and Liquids. Todavía no he visto una edición más nueva de esta, pero 2001. Ha habido algunos desarrollos más en estos últimos 20 años, pero la base que plantea este libro sigue siendo el libro de referencia para la estimación de propiedades. Entonces, si ustedes ven la organización de este libro, en el capítulo 2, entonces tendría que leer todo el capítulo 1, pero yo no se lo voy a leer a ustedes. Todo el capítulo 2 se dedica a estimar las constantes de sustancias puras, ¿sí?
entre ellos las constantes críticas, ver punto 2.2. ¿En qué estaba? No sé, me perdí. Eh, a ver, no le entiendo nada, ingeniero. Eh, definió un sistema, la porción del universo que usted separa para el estudio, definió volumen y presión, dijo que de acuerdo a la ley cero de la termodinámica existe una propiedad denominada temperatura que caracteriza ese sistema, y la misma ley cero me dice que debe existir una relación entre la presión, el volumen y la temperatura, denominada ecuación de estado, que el comportamiento de todas las sustancias puras se puede describir en sus equilibrios de fases entre sólido, líquido y vapor con ese diagrama PVT. El diagrama PVT establece curvas de equilibrios de esas fases, de esos estados de agregación. Mi énfasis con fase, estado de agregación, es porque más adelante voy a aclarar más el término. Me basta con saber ahora que es los equilibrios entre el sólido, líquido y vapor, planteados en un diagrama presión, volumen, temperatura. Que todas las sustancias puras, tienen un punto que es muy característico, denominado punto crítico. Las temperaturas y presión y volumen, temperatura, presión y volumen molar de ese punto crítico, se lo denomina muy originalmente, inventamos muchos nombres, pero temperatura crítica, presión crítica, volumen crítico, o sea, hay que ser muy original para eso. Estaba con el hecho que es crítico conocer ese valor, por algo que voy a aclarar más adelante, que tengo una de las tablas más completas, estoy poniendo a disposición de ustedes, las tablas más completas que hay para el ejercicio profesional. Esto es, no son tablas solamente para termodinámica, es lo más completo que hay para cualquier actividad que nosotros tengamos en la vida profesional, pero aún así son miles de sustancias y no alcanza para poder tener una idea de qué hacer si la sustancia que yo tengo en mi proceso, en mi proyecto final, o en lo que me encarga mi jefe, justo es una sustancia que no está en estas tablas. Razón por la cual hemos hecho en ingeniería, en física, enormes esfuerzos, en ingeniería, pero físico no. Esto es un tema muy de ingeniería y muy de ingeniería química. Por lo menos Prausnitz, en el, digamos que uno de los autores es la escuela norteamericana, es profesor emérito de termodinámica de Caltech, de la Tecnológica de California, y hasta hace 5 años todavía vivía. O sea, yo tengo trabajo de Prausnitz de los años 70, o sea que no sé, ahora es viejo y publica todavía, o sea, eh, eh, 40, 50 años publicando. Tan importante, tanto le estudiaron la escuela alemana, que es la más moderna probablemente ahora, la escuela norteamericana, que es la de este libro, la alemana también la vamos a usar, así que no se preocupen, recopiló en este libro de Properties of Gases and Liquids la mayoría de las estimaciones y correlaciones que permiten estimar valores y propiedades termodinámicas. El libro de referencia de Properties of Gases and Liquids. Este libro. Estaba con que vuelvo a la página inicial. Control inicio.
de Properties of Gases and Liquids. Me gustaría que te lo tengan impreso, todos los chicos de años anteriores lo tienen impreso. Si lo tienen impreso, por favor, no lo quemen, sirve todavía, y los que no lo tienen impreso, bueno, acá está la versión en PDF. O sea, lo primero que plantea justamente el libro es estimación de propiedades de sustancias puras. Toda la explicación de todo lo que yo he dicho está en esto, alcance de este capítulo, Scope. Propiedades críticas del líquido vapor, temperaturas críticas, voy a meterlo un poquito más, valores de temperatura crítica, presión crítica y volumen crítico de sustancias puras, como está planteado en este momento. Hay una técnica de estimación, el método de Jovac, da esta expresión, da una fórmula, y lo que tiene este libro es que lo hace todo al revés. Esto es, primero, plantea cuál es la fórmula final, después cómo debería calcular los resultados intermedios, y después da un ejemplo. Pocos libros son tan claros como este de Properties of Gases and Liquids, en el sentido de que da un ejemplo al cual nosotros lo podemos seguir, y siguiendo este ejemplo, nosotros podemos elaborar otras estimaciones. Lo vamos a hacer en el práctico, o sea, por eso es que ahora hago una breve introducción de que el método existe, porque esto, más que explicarlo, que es explicar este ejemplo, vamos a hacer algún otro justamente para ustedes, para que vean cómo se lo calcula, ¿está bien? Tiene un ejemplo el libro a seguir, permite decir que la temperatura crítica estimó, y ese es el valor. Los valores experimentales del estimado le da 715, el valor experimental son 703 Kelvin, la diferencia dice que son 4,9 Kelvin, el 0,7%, el 1,8%, el 2,5% de diferencia. Esto en realidad ha tomado un ejemplo que da muy bien, o sea, pero el mismo libro se encarga a continuación de todos los métodos de estimación. Es una estructura del libro. Este es el método de Constantin Engani, da un ejemplito de cómo hacerlo, y cuando finaliza todos los métodos que tiene para poder estimar las propiedades críticas, pasado todos los métodos, el libro, ¿cuántos métodos? Sí, y ustedes tienen, nosotros vamos a aplicar uno y ustedes tienen que aplicar para los otros, o sea, no podemos dar todo el libro, pero sí lo vamos a tomar a todo el libro, ¿no? Que es una cosa distinta. Finalizado en la unidad, termina por método de Jules, vaya que me... Discusiones y recomendaciones para propiedades críticas. Estoy en la página 44, la página 222. Discusiones y recomendaciones para propiedades críticas. Los métodos de Jovac, Constantino Ongani, Wilson, etcétera, etcétera, se evaluó. Se hizo una comparación de los métodos y más abajo da los resultados. La temperatura crítica. Todos los métodos son ampliamente aplicables, describiendo casi todas las sustancias del apéndice. El porcentaje de errores de alrededor del 1%, con pocas sustancias que están en el 10%. Si el valor experimental de TV está disponible, es mejor este método. Finalmente, el método de Jovac cubre el rango más amplio de compuestos, aunque es algo menos preciso y más complejo. Entonces nosotros decimos, usamos el método de Jovac. Sin embargo, si no hay una temperatura de ebullición disponible, el error crece bastante, entonces mejor es este método, mejor este método, pero el método de Jovac es algo menos preciso que todos ellos, y así sucesivamente. O sea, la estructura de este libro no solo da una estimación y no da la forma de estimar la propiedad, sino que también hace un análisis
de grado de error de la estimación y una recomendación. O sea, el libro da el método de estimación, da un ejemplo y hace una discusión y recomendación para la estimación en todos los capítulos del libro, que lo vamos a usar bastante, a varios capítulos de ellos. Esta es la estructura general del libro, que también hay que leerlo, sí, también hay que leerlo. Tampoco es tan complicado, van a ver en el práctico que agarramos el libro, agarramos el libro, buscamos la propiedad, sacamos el numerito, lo ponemos en MATLAB, ponemos la fórmula, sumamos los números, no sumamos nosotros, va a sumar MATLAB, y da la propiedad, y para poder practicar lo que dice el libro es lo que hizo el libro, que agarró los datos de su tabla final, o los datos de Jones, hizo una estimación y lo comparó con el dato que está publicado. Aunque parezca raro, si uno tiene que hacer realmente un trabajo para una empresa, o sea, si el trabajo es real, siempre se recomienda también hacer la estimación. Esto es, aunque el dato esté en los libros, se encuentre el dato en bibliografía, esté en el JAWS, que probablemente si está, estaría ahí, porque es recopilación más grande, aún así es bueno hacer la estimación, porque daría una idea de si, o sea, si la estimación está cercana al dato publicado, le creería al dato publicado, al dato del libro concreto sobre esa sustancia. Y si hay mucha diferencia, trataría de hacer una búsqueda más exhaustiva, porque si el libro me plantea, el de Property of Gases and Liquids, plantea que el grado de error es del 1, no más del 10% promedio, y yo tengo una diferencia entre el valor publicado y el estimado de más del 10%, debo seguir explorando a ver quién tiene razón. No necesariamente el dato publicado es correcto. Yo debo buscar coherencia, debo buscar consistencia. Entonces, siempre es bueno, si el trabajo realmente es real, buscar el dato en tabla, pero hacer la estimación, para ver si hay diferencia o no hay diferencia. Por eso es que nosotros, en gran parte de los ejercicios, van a tener que buscar los datos en tabla, pero una parte de los ejercicios es estimar las propiedades, y para estimar las propiedades necesitan el libro de Properties of Gases and Liquids. O sea, también se lo dejé en la UV, ¿no? O sea, también estaba ahí. O sea, descárguenlo. No congestionen la UV. Si lo sacan de otro lado, mejor. O pásenselo entre ustedes, o hagan lo que quieran. Pero ténganlo porque lo tienen que tener en su PC para poder abrirlo, verlo y para poder hacer los ejercicios. Más aún, para poder hacer el parcial, para poder hacer el examen lo necesitan. Lo cual me mueve a decir que ahora no voy a tener un dilema. Años anteriores, dado que la versión era impresa, había una mala costumbre de empezar a escribir arriba del libro. Como los exámenes eran con ese libro abierto, nosotros no nos poníamos a investigar si lo que tenían anotado en el libro era una traducción, cosa que no debería porque tendría que leerlo directo, o estaban macheteando una fórmula de las que vamos a ver más adelante. Razón por la cual estaba prohibido, o sea, en realidad, si nosotros veíamos que estaba escrito el libro, poníamos el 1. Ahora no se da esa circunstancia porque ustedes no van a tener el libro impreso, lo van a tener que sacar del PDF, o sea que un problema va a estar resuelto. Gracias, COVID-19, por resolver ese problema de no machetear el libro. Trae un efecto colateral medio indeseado. Cuando estaba la versión impresa, también había una sana costumbre, pero en realidad compleja, de empezar a marcar con rótulos dónde estaba cada tema. Porque si no, le pasa lo que me pasó a mí recién. Tuve que empezar a barrer todo el libro, a ver dónde está la hoja. Y cuando uno tiene que barrer todo un libro en PDF, es mejor el papel. Es más rápido. ¿Eh? Bueno, ya está.
o aceptamos de que las clases las vamos a dar en forma de Zoom virtual, vamos a tener que aceptar de que van a tener que leerse el libro, no queda otra. Ustedes ven que está señalado en el índice, busquen el índice, hagan un clic y se va. Para eso son los índices, diría yo. Pero van a tener que pegarle una leída global para ver dónde está más o menos qué cosa. O sea, o verla bien del índice. Bueno, año atípico va a ser este. Va a ser muy divertido, muy interesante. Para terminar, me falta un buen rato. Para terminar. Aquí estaba. Definí presión, volumen. La ley cero de la termodinámica. La ley cero me dice dos cosas, que existe algo llamado temperatura, y más importante aún, existe algo que vincula, relaciona presión, volumen, temperatura. Esa relación se denomina ecuación de estado. Para todos aquellos que preguntan, ¿hasta qué hora vamos a estar? También siempre se dijo, y yo lo puedo cumplir tranquilamente, que siempre he dado clase hasta las 11. O sea, hasta la hora que ustedes quieran. Más aún, no tienen que pedirme permiso para salir de esta clase, ¿no? O sea, de hecho, ni siquiera sé si están viéndome o no me están viendo. No sé si me están entendiendo o no me están entendiendo. Sospecho que no me están entendiendo, pero tampoco me vean 20 veces. No, no los quiero traumar. O sea, no es para generar un trauma. Pero voy a dar un tema más y cerramos. A ver, ya sé, si ustedes estuvieran presentes, no faltarían 10 manos que se levantarían para decir, a ver, ingeniero, usted primero demoró un poco en entrar, es cierto, demoró un poco en entrar, y ahora me quiere dar toda la materia termodinámica en un día, es cierto, voy a dar toda la termodinámica en un día, es una materia muy simple, si leer el libro, hay que leer el libro, hay que leer el libro, los libros no muerden, pero ingeniero, el libro está en inglés, ¿cómo quiere que lo lea? Se lee, créanme, se lee. ¿Por qué le destinan más a las series de Netflix que a leer un libro en inglés? No puede ser. Doy un tema más para avanzar, para poder tener para el ejercicio práctico, aunque la idea global es vamos a adelantar teórico lo más que podamos eh, para aprovechar el tiempo que nos deje el coronavirus en práctico lo más posible. O sea, voy a tratar de adelantar el teórico lo más que puedo, pero no tanto tampoco, porque no tiene mucho sentido de que traten de ver aplicaciones prácticas de esto dentro de un mes. O sea, vamos a tratar de hacer la estimación, vamos a tratar de hacer ecuaciones de estado ahora, porque es la base de la pirámide con la cual vamos a construir termodinámica desde el punto de vista del cálculo. ¿En qué está? Ecuación de estado. Ecuación de estado estaba en el diagrama PBT y estaba que todas las sustancias puras tienen una propiedad que se llama propiedad crítica. En los años 80 se encontró que también muchas sustancias, no muchas sustancias, todas las tienen, una propiedad denominada factor acéntrico, que está allí. Es una definición, menos el logaritmo decimal de la presión de vapor reducida a la temperatura reducida de 0,7 menos 1. Aunque esta es una definición, este conjunto de valores así expresado con esta definición es también característico de cada sistema. Y en su origen, como también lo detalla el libro, en su origen era una medida de la esfericidad de la molécula.
Si la molécula era absolutamente esférica, el factor acéntrico era 1. Cuando se lo empezó a utilizar, empezó a perder un poco ese concepto para ganar este concepto. Es una propiedad que caracteriza a cada molécula. Se lo denomina factor acéntrico. Lo necesitamos, el mismo libro me trae la forma de estimarlo. Dice que el factor acéntrico es toda esta expresión, me pone correctamente qué unidad tengo que expresarlo, me dice que los valores de F0 y F1 están dadas en las ecuaciones 724 y 743, 742, 743, y yo voy por la ecuación 233. Así que, ¿dónde pueden estar las ecuaciones 742 y 743? ¿Dónde pueden estar esas ecuaciones 742, 743? La respuesta es obvia, en el capítulo 7. O sea, si la ecuación 742 está en el capítulo 7. Y estamos en el capítulo 2, el factor acéntrico. Así que tengo que avanzar 5 capítulos más abajo hasta encontrar el capítulo 7 y buscar la ecuación 742. Y ahí estará. ¿La copiamos? No la copiamos porque como es un PDF, no se puede copiar la fórmula MATLAB. Le voy a tener que tipear a la fórmula en MATLAB con todos esos valores y calcular. O sea, cuando digo copiar, no es copiar, es tipear. Pero es copiar. Pero es tipear, pero tienen que tipear, no se puede copiar. Bien. Lo cual nos deja estas variables críticas, propiedades de las sustancias, las propiedades críticas y el factor acéntrico. El libro continúa con un par de datos más que también lo necesita a veces, que son temperatura de ebullición, de fusión y ebullición, boiling and freezing point. También da el método para estimarlo, el método de Jovac. Es más simple, entonces por eso es que probablemente usemos ese, pero podemos usar cualquier otro de los que estén en el libro, o cualquier otro más, o cualquier otro más. Hay Rarina, Nula, o sea, la escuela alemana, los alemanes han hecho fuertes esfuerzos para también estimar puntos de ebullición de sustancias, tienen un método probablemente más preciso y más complejo para poder hacer esta estimación, igual que de las propiedades críticas. Lo hemos discutido, pero no con Ingeniero Fonseca, pero todavía no logro. O sea, si ustedes aprenden estos métodos que son actuales y surgen unos nuevos, van a entender cómo son los nuevos. O sea, no hay nada raro. Entonces, me voy al capítulo 4. El 3 no. Me voy al capítulo 4. Relaciones presión, volumen, temperatura de gases y líquidos puros. Pressure, volume, temperature relationships of pure gases and liquids. ¿Nombre para esto? Ecuación de estado. ¿Qué es una relación entre temperatura, presión y volumen? Una EOS. Es más, allá abajo en el punto 4.4 dice ecuaciones de estado. Equation of state. O sea que le hacemos un clic a ecuaciones de estado y nos vamos a relaciones de presión, volumen, temperatura de líquidos y gases. No se olviden que este libro es The Properties of Gases and Liquids. Pero este ingeniero dijo más temprano, si no le entendí mal, que también iba a hablar de sólidos. ¿Sí? También voy a hablar de sólidos. Así que los datos de sólidos vamos a encararlo en forma ligeramente distinta porque no están en este libro. Vamos a tener que buscar libros de materiales, libros sólidos. Bien. ¿Qué es lo que necesitamos saber de ecuaciones de estado antes de entrar a los ejercicios? Ejercicios que nos pueden llevar un mes a hacerlos. Primero, la definición del factor de compresibilidad Z. Ustedes ya lo deben haber visto en alguna otra materia. La definición del factor de compresibilidad Z es PV sobre RT. Y la ecuación de estado más simple conocida para gases es que Z valga 1.
que el factor de compresividad valga 1. Si el factor de compresividad vale 1, entonces PV sobre RT es igual a 1. Y la ecuación de estado tiene otro nombre particular. Se lo llama ecuación de estado de gases ideales. Ecuación compleja si lo hay. Salía de la teoría cinética de los gases. Hay un pequeño problema con la ecuación de estado de gases ideales. No se va a usar, no se debe usar, no se puede usar en termodinámica. O sea, nosotros vamos a invertir un enorme gasto de tiempo, esfuerzo, neuronas, no las quemen con alcohol, las necesitamos mucho para termo, para usar modelos muy elaborados, muy refinados de ecuaciones de estado, que es lo que usa la industria, es lo que usan los simuladores, pero no debo perder de vista, es una deformación de termodinámica, no debo perder de vista que para cualquier otra materia fuera de termodinámica y materias asociadas a termodinámica, fuera de estas materias, lo que existe es la ecuación de estado de gases ideales. Siempre está. Para gases, siempre está. Muy limitada, en un caso real, habría que ver bien siempre las circunstancias en las cuales puedo aplicar la ecuación de estado de gases ideales. Si tengo la oportunidad de usar un modelo más elaborado de ecuación de estado, debería hacerlo siempre y cuando no me represente un costo computacional extremadamente alto. Debería hacer un esfuerzo para salir de la ecuación de estado de gases ideales, pero van a ver que bajo determinadas circunstancias, determinadas combinaciones de presión, volumen, temperatura, la ecuación de estado de gases ideales es mucho más rápida y por el décimo decimal puede tener una diferencia con una ecuación más elaborada, entonces no tiene sentido. Ahora, cambiemos un poco de las condiciones. Pongamos un sistema 50 bares, 200 Kelvin, algo que condensa cerca de... la ecuación de gases ideales no explica los equilibrios líquido-vapor, entonces sí tengo que usar una ecuación de estado más elaborada que lo que vamos a ver. Bueno, vamos a ver. No, yo no lo voy a ver, yo ya la vi. Lo van a tener que ver ustedes, leyendo el libro. La primera idea que tuvieron fue ajustar Z, el factor de compresibilidad. Si yo encuentro una función de la temperatura y la presión, o una función de la temperatura y el volumen de Z, estoy encontrando una ecuación de estado. La variable, o sea, la función de ajuste de Z más usada, la más famosa, es la de Sonopoulos. Lean todas las gráficas, etcétera, etcétera. Una doble parámetro, 3 parámetros. La estimación de bien, ya me pasé. Pizza. Y ya me debo haber pasado. Entonces, no, estos 3 parámetros, estos varios parámetros. La propuesta de los ajustes es con el segundo coeficiente de Virial. La ecuación de ajuste primaria se la llama ecuación de Virial. La ecuación que está acá en la punto 4.5. Es simplemente un ajuste polinómico de el factor de compresibilidad Z en función de un polinomio en la presión, en su origen es un polinomio en función del volumen. 1 más b sobre b más c sobre b cuadrado más, etcétera, etcétera, un polinomio en la recíproca del volumen. Los coeficientes b, c, d, etcétera, etcétera, son
segundo, tercer y orden superior coeficiente de Virial. Esta ecuación de Virial, este ajuste, estimación del segundo coeficiente de Virial, la estimación más importante la hizo Sonopoulos en el 74, se ajustaron algunas cosas, pero en realidad la versión original sigue siendo muy buena. Acá está el ajuste, la ecuación dice que ajusta el segundo coeficiente de Virial, ignora los de orden superior, y el segundo coeficiente de Virial por P crítica sobre RT crítica es igual a esta hermosa formulita, donde F0, F1, F2, F3 son cada una de estas funciones, o sea que reproduce lo que yo planteaba del libro, pone el resultado final primero, después pone cada uno para el intermedio. En MATCAD hay que hacerlo todo al revés. Hay que poner primero F3, o sea, después F2, después F1, después F0, y después poner la ecuación 4-5.3. O sea, en MATCAD hay que hacerlo al revés de como está en el libro. El libro lo explica, pero para hacerlo y usarlo hay que hacerlo al revés. Estimando el segundo coeficiente de Virial B, entro en la ecuación, la primera de todas, la que decía que en esta z igual a 1 más b por p sobre rt, y ahí tengo z, que era pb sobre rt. Y tengo la ecuación de estado de Virial. La ecuación de estado de Virial es buena para gases, pero falla cuando está en las cercanías o en predecir el equilibrio líquido-vapor. El siguiente avance de ecuaciones de estado de gases estuvo dado por un premio Nobel. Me tengo que ir a la página 418. Darse cuenta de esta expresión requirió otro genio, ganó el premio Nobel por eso, hizo la tesis del doctorado en esto, la hizo en 1890, o sea que hace un par de años, no dije 1990, dije 1890, y se llamó Van der Waals. Van der Waals, que ustedes lo vieron en química general, realmente un adelantado en su época. Ahora, viendo su resultado, uno dice, oh, qué obvio, pero había que darse cuenta de esas dos correcciones que hizo. Uno que, por la teoría cinética de los gases, voy a tener que mostrar. Esas dos ideas que tuvo Van der Waals, que para la teoría cinética de los gases tenía que dar cuenta que no son puntos, sino esferas, o sea que si todas colapsan hacia un condensado, hay un volumen mínimo que tiene que alcanzar la condensación del gas, no puede ser a volumen cero, o sea, si yo sigo enfriando y aumentando la presión, no puede irme a volumen cero, tiene que ir a un volumen mínimo. Y segundo, que se dio cuenta de que tenía que haber una atracción a gran distancia, porque si no había una cierta atracción entre las moléculas a grandes distancias, entonces todos nosotros estaríamos en una nube de moléculas que se hubiera ido al espacio hace bastante tiempo ya. O sea, tenía que haber un término atractivo adicional al término repulsivo por el volumen mínimo, y un término atractivo a grandes distancias de moléculas o en condiciones de baja polaridad todavía tiene un término de atracción. Con lo cual modificó la ecuación de estado de gases ideales. Todo, después de los años 40, 50, gran parte experimental de ecuaciones de estado, de analizar experimentalmente esta relación presión, volumen, temperatura, condujo a modificaciones de la ecuación de Van der Waals. En este libro, el de Properties of Gases and Liquids, propone
resumir todos los trabajos de estimación de ecuaciones de estado como variantes de la ecuación de estado de Van der Waals. El nombre que le da, que en general así es considerado en la bibliografía, no es solamente este libro, es Ecuaciones analíticas de estado, que es el título que tiene ese capítulo, el 4.6. Ecuaciones analíticas de estado. A grandes rasgos, lo que estos autores se dieron cuenta es que todo lo que los investigadores publicaban podían resumirse en esta expresión en donde la presión es P, la temperatura es T, el volumen es B larga, es B corta, mayúscula. Ese volumen es volumen molar, no se olviden que todo en este libro los volúmenes son volúmenes molares. La R es la constante universal de los gases, y los parámetros tita, eta, B larga, delta y épsilon pueden ser cero o son parámetros ajustables de acuerdo al gusto y a lo que publicó el autor y lo que se le ocurrió al autor para publicar. Porque la verdad es que no hay una deducción teórica para cuánto valen estos parámetros, sino una ecuación de ajuste de estos parámetros a partir de datos experimentales. Si uno tuviera esos parámetros, tita, beta, tita, eta, b, delta y épsilon, con esta ecuación de estado y hace las operaciones que plantea acá, podría haber despejado z. Se lo llama ecuación cúbica de estado porque en z, en el factor de compresibilidad z, ¿está bien? Z queda una ecuación que es cúbica. Queda despejado, resuelto y puesto en función de t y p, queda z al cubo más esto z cuadrado, más este término por z, más el término independiente igual a 0. Donde los parámetros b', delta', tita, e', dependen de todos estos valores. Si yo tuviera z, el factor de compresibilidad era igual a bp sobre rt. RT, z. PB sobre RT. O sea, Z, como dice al comienzo del capítulo, es PB dividido RT. Eso significa que yo tendría una ecuación de estado si yo ajusto Z con esta expresión o encuentro cuánto vale Z a una determinada condición. Los valores de B, de delta, tita, épsilon y eta los explican más abajo, que de acuerdo a cada autor, para Van der Waals, delta era 0, épsilon era 0, tita tiene un valor de A, es un parámetro, y para cada uno de estos autores me quedé terminando. Ya termino. No, 5 minutos. No. Vimos el concepto de magnitud intensivas extensivas, presión, volumen, la ley cero de la termodinámica, que nos indica la existencia de una nueva variable termodinámica llamada temperatura, propiedad del punto, eso no lo había dicho, o sea, cada punto en el espacio tiene una magnitud intensiva asociada llamada temperatura, o sea que cada punto del espacio ya estamos dando dos cosas. Le asociamos un valor llamado presión, le asociamos un valor llamado temperatura, que la ley cero de la termodinámica me dice, la cero me dice que hay una relación, todas las sustancias puras tienen una relación entre la presión, el volumen, la temperatura. Esa relación se llama ecuación de estado, que el volumen es extensivo, así que es una relación entre presión, volumen molar, temperatura y número de moles. Pero como el número de moles es el tamaño del sistema, todas las estimaciones se hacen con una ecuación de estado que vincule la temperatura, el volumen molar y la presión
que la mayoría de los libros, incluido yo, nos olvidamos de que el volumen es molar, así que queda en función de ustedes saber qué es lo que están calculando. Si lo están calculando el libro de Properties de Gases and Liquids, es el volumen molar, así que un ejercicio particular tiene que multiplicar por número de moles. Que para poder entrar, no sabemos nada, que hay un capítulo, el 4 del libro de Propiedades de Gases y Líquidos, que me estaba mostrando ecuaciones de estado, que la primera ecuación de estado era la del factor de compresibilidad ajustado con el segundo coeficiente de Virial, que existe un gran conjunto muy exitoso, muy, o sea que el que más se ha dedicado a los científicos a encontrar sus parámetros, que son las ecuaciones analíticas de estado, derivadas de la ecuación de Van der Waals, y en ese momento me debo haber quedado con que la ecuación analítica de estado es esta, la 461, tiene la presión en función del volumen y la temperatura, si yo supiera cuánto valen los parámetros, y que esos parámetros dependen de el autor que publica una ecuación de estado, ya sea Van der Waals, Redditch-Bohm, la modificación de Schwab de Redditch-Bohm, la ecuación de Penn-Robinson, y cualquiera, perdón, la modificación de Schwab es esta, Pater y Teja, que también es muy usada, la modificación de Penelux de desplazamiento de volumen, la ecuación de Chu, o sea, cada uno de ellos tiene estos valores. Bueno, que delta valga B, mucho gusto. Ahora yo sé cuánto vale delta. Delta vale B. Pero ¿cuánto vale B para un gas en particular? Entonces tengo que seguir leyendo el libro, voy al B, seguir leyendo el libro, que la tabla de la hoja que sigue dice que de acuerdo a los autores, el producto B por P crítica sobre RT crítica, para Van der Waals, ese producto vale 0,125. Entonces, si este producto vale 0,125, ¿cuánto vale el parámetro B? Y el parámetro B vale 0,125 por RT crítica sobre P crítica. Por favor, despejen bien de esta ecuación, lo van a ver con el ingeniero Fonseca, pero por favor despejen bien. Por favor, despejen bien este cuadrado, tengan cuidado con este cuadrado, tengan cuidado con este cuadrado para calcular el parámetro A, o sea, está acá, pero ustedes ven que acá el parámetro B, o delta, o epsilon, o el parámetro A, no dice para qué sustancia es. ¿Y por qué no dice para qué sustancia es? Porque dice que depende de P crítica y T crítica. Ah, o sea que para esto servía, sí, para esto servía saber P crítica y B crítica. T crítica, P crítica y más adelante B crítica, que lo vamos a ver en otras ecuaciones de estado. Porque si yo tengo eso para una sustancia pura, sacado de tabla, estas son ecuaciones de ajuste totalmente generales. Sirven para cualquier sustancia en la cual yo tenga P crítica, T crítica o B crítica como parámetro. Si la ecuación se ajusta con propiedades críticas y el factor acéntrico, entonces se dice que sigue la ley de estados correspondientes. La ley de estados correspondientes, su explicación está en este libro de Properties of Gases and Liquids. Así que, tareita, búsquenlo donde está. Tiene que estar antes de este punto, no lo busquen después de este punto, ¿no? O sea, no tienen que leerse todo el libro. Antes de esto tiene que haber explicado cuál es el principio de estados correspondientes. Resumiendo, la ecuación analítica de estado, que es la primera, es esta, es la ecuación de estado. Para una sustancia particular yo necesito saber cuánto valen los parámetros. Pero antes de eso yo necesito saber qué modelo
de ecuación de estado voy a usar, con qué autor, porque con ese autor me dice cuánto valen estos parámetros. Estos parámetros de cada uno de los autores están más abajo, o sea, incluidos el parámetro θ, que acá dice que es A por alfa de T reducida, A por alfa, alfa de T reducida de acuerdo al autor es esto, depende de cada uno de los autores, y los parámetros A, B, delta, epsilon están en una tabla más abajo, la 4.8. Resumiendo, que no entendieron nada. Ya lo sé que no entendieron nada. No tienen que decir no, porque yo tampoco entendí nada. Hice un pantallazo del libro porque era el objetivo del práctico. Esto es, en el práctico diremos, bueno, ahora tenemos la sustancia agua. No, agua no, porque no. Tenemos helio. ¿Sí? Calcule la ecuación analítica de estado para el helio. Y dígame, a la temperatura de 400 Kelvin y a un volumen molar de 25,4 mol por litros por mol, ¿cuánto vale su presión? Despejar una formulita. Tengo que poner presión igual a toda la ecuación de estado, pero tengo que buscar para el helio todos los parámetros. Tenemos que hacerlo paso a paso, y eso es lo que vamos a hacer en el práctico, ver paso a paso, dada esa sustancia, cómo tenemos que pensar para poder encontrar cada uno de los parámetros y dar la respuesta que yo planteo. Una ecuación de estado es una relación entre presión, volumen, temperatura. Dado dos de esos datos, me permite encontrar el tercero con la ecuación de estado.